Hola a todos, mi nombre es Jocelyn González y soy estudiante de la Universidad Regional Amazónica Iquia. El día de hoy presento mi último video del tema de mecánica de fluidos, presión atmosférica absoluta y manométrica. Cabe recalcar que este último video está enfocado a la parte práctica, ya que en mis dos anteriores videos he hablado de la parte teórica, en donde hemos visto ecuaciones, conceptos básicos y experimentos de los tipos de presiones. Bien, aquí vamos a realizar un ejercicio de la presión absoluta, pero para ello vamos a recordar todo lo que hemos visto anteriormente. Bien, dice que la presión es la fuerza que ejerce un sólido, un líquido o un gas sobre una superficie. Recuerda que un líquido o un gas también pueden ejercer presión sobre una superficie. La fórmula de la presión viene dada como presión igual a fuerza dividido sobre la superficie. La fuerza en las unidades del sistema internacional viene dada en newtons y la superficie en metros cuadrados. Bien, una vez recordada qué es la presión en general, les hablaba yo sobre que los líquidos y los sólidos también pueden ejercer presión. Es por eso que vamos a ver cómo se da la presión en un fluido. Una superficie sólida puede ejercer presión, pero los fluidos, es decir, el gas y el líquido, también pueden ejercer una presión. Esto puede parecer un tanto extraño porque, por ejemplo, clavar un clavo sobre un líquido es difícil de imaginar, pero para hacer sentido a esto vamos a imaginar que estamos sumergidos en el fondo del mar. Entonces el agua sobre nosotros nos empujará hacia abajo debido a la fuerza de gravedad. Por lo tanto, esta ejercerá una presión sobre nosotros. Si nos sumergimos más al fondo y más al fondo, habrá más agua sobre nosotros, así que el peso y la presión también aumentarán. Como vemos en la imagen, el buzo se encuentra casi en el fondo del mar. Es por ello que hay demasiada presión sobre él, debido a la cantidad de líquido que se encuentra sobre él. Bien, una vez teniendo idea qué es la presión en los fluidos, vamos a ver también que existe presión en los gases. Esta presión es denominada presión atmosférica. Toda esa masa de aire que ejerce presión sobre el planeta Tierra, como podemos ver en la imagen que el planeta está rodeado de un gas, este gas es denominado atmósfera y este ejerce presión sobre el planeta. Esto más o menos equivale a tener sobre nosotros una columna de 10 metros de agua o en su caso 760 milímetros de mercurio. Para medir la presión atmosférica se usa un instrumento denominado barómetro. Es por ello que la presión atmosférica también se la llama presión barométrica. Este instrumento fue inventado por Evangelista Torricelli en el año de 1643. Él utilizó el mercurio. La medida de la presión atmosférica es la atmósfera y tiene un valor de 101.325 pascales. Pero por lo general esta presión se la encuentra en libros o en ejercicios como notación científica con un valor de 1.013 por 10 a la 5 pascales. Bien, continuando, una vez vista la presión atmosférica, vamos a ver qué es la presión relativa. Y bien, la presión relativa es aquella que toma como referencia la presión atmosférica. Es decir, que si está por encima de la presión atmosférica, habrá valores positivos y si está por debajo de ella, habrá valores negativos. Como podemos ver en la imagen, la línea roja es lo que denominamos presión atmosférica. Desde ahí toma referencia a la presión relativa, es la columna, es la flecha que se encuentra hacia arriba, que está como presión manométrica, porque también es llamada presión manométrica. Bien, la fórmula de la presión relativa es igual a la densidad del fluido por la gravedad y por la altura. La densidad va a depender del fluido. La gravedad, como sabemos, tiene un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado y también la altura va a depender del ejercicio. Bien, una vez conocida la presión relativa, vamos a ver la presión absoluta. A diferencia de la presión relativa que tomaba como base la presión atmosférica, la presión absoluta toma como base el cero absoluto, es decir, el vacío. Ya que existe ausencia de partículas, no hay partículas en el cero absoluto. Por lo tanto, siempre va a ser positiva la presión absoluta. La fórmula de la presión absoluta es igual a la suma de la presión atmosférica más la presión relativa. Una vez conocida qué es la presión atmosférica, la presión relativa y la presión absoluta, vamos a realizar un ejercicio. El ejercicio nos dice:
Determinar la presión absoluta en el fondo de un tanque lleno de agua y advierto a la atmósfera que tiene 2 metros de altura. Aquí nos da un dato de la densidad del agua, que es de 997 kilogramos sobre metros cúbicos. Bien, aquí podemos ver el gráfico que determina el ejercicio. Sí, efectivamente es un tanque, está lleno de un líquido al parecer medio transparente que es agua y está abierta a la atmósfera. Entonces, como dato principal tenemos que está abierta a la atmósfera, por ello vamos a utilizar el valor atmosférico, que recuerden que nos daba el valor que es de 1.013 por 10 a la 5 pascales. Y dice que está abierto a la atmósfera, que tiene 2 metros de altura. Entonces, como segundo dato tenemos que hay 2 metros de altura. Como dato extra les mencionaba que nos da la densidad del fluido, que en este caso es agua. Bien, vamos a continuar. Como nos pide determinar la presión absoluta, vamos a utilizar la fórmula de la presión absoluta, que es presión relativa más presión atmosférica. Ahora recuerden que la presión relativa viene dada por la densidad del fluido, por la gravedad y por la altura. Todo esto sumándole a la presión atmosférica. Bien, vamos a reemplazar los datos de la presión relativa. Nos quedaría entonces presión absoluta es igual a la densidad del fluido, que en este caso es agua y nos da un valor de 997 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad, que como sabemos es 9.8 metros por segundo al cuadrado, y por la altura, que nos da ya en metros en las unidades del sistema internacional. Todo esto más la presión atmosférica. Bien, una vez multiplicado todos estos valores, tenemos un valor de 19.541 pascales. ¿Por qué tenemos pascales? Recuerden que kilogramos y metros por segundo al cuadrado, eso equivale a un newton, y tenemos metros cúbicos y metros. Si cancelamos metros con metros cúbicos nos quedará metros cuadrados, por lo tanto las unidades de medida que nos quedará ahí serán newtons sobre metros cuadrados. Entonces, newton sobre metros cuadrados es igual a un pascal. Por lo tanto, sumando esta cantidad más la presión atmosférica, que tiene un valor de 1.013 por 10 a la 5 pascales, nos da que la presión absoluta es de 120.841 pascales. Bien, como conclusión del ejercicio tenemos que la presión en el fondo del tanque lleno del agua es de 120.841 pascales. Bien, eso sería todo por el día de hoy, espero me hayan entendido y bueno, gracias por su atención, nos vemos en la próxima.